tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primer semana estamos abordando la unidad 1, que está titulada como Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta segunda sesión de miércoles, ¿verdad? Como comentaba en la sesión de ayer, pues ha sido un verdadero acierto, principalmente para ustedes. Ustedes mismos lo externaban en la sesión de ayer, pues que hagamos las sesiones, además de consecutivas, al inicio de la semana, en este caso martes y miércoles, porque la segunda sesión, pues anteriormente era hasta el viernes, lo cual pues deja ya poco espacio, pocos días para la elaboración de sus actividades. Entonces ahora tienen bastante tiempo y más recursos, las videosesiones de módulo, las sesiones abiertas para el aprendizaje en las que estamos en este momento, los recursos que vienen en el aula virtual, los recursos que vienen en el foro de novedades. Bueno, hay bastantes herramientas con las que cuentan para el logro de los aprendizajes esperados, mismos que se viven o se realizan a través de las actividades de la semana, integradoras, formativas, los foros y demás. Entonces, contextualizando un poco, una sesión o un tema sumamente interesante: la literatura, arte y expresión comunicativa. Desde la sesión anterior les comentaba la maravilla de módulo en la que estamos. ¿Por qué? Pues porque estamos analizando en este módulo una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces estamos analizando el arte y alguien podría decir, bueno, ¿qué es el arte? El arte es una manera, así de forma muy sencilla, el arte es una forma, una manera de expresarnos de manera creativa, de manera bella, de expresar qué: emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, eh, sabiduría, historia, conocimientos. Bueno, si es una manera entonces el arte de expresarnos, pero de manera creativa, de manera bella, porque pues alguien podría decir, bueno, entonces, si yo externo cómo me siento, así literalmente, ¿ya estoy creando arte? No. Ya tienes la materia prima, que son tus sentimientos. Ahora hay que decirlos de una manera bella, de una manera creativa. ¿Cómo es eso? A través de las figuras literarias, a través de expresar esos sentimientos o esos pensamientos o esas ideas a través de una metáfora, a través de un oxímoron, a través de una paradoja, de un sinécdoque, de una metonimia. Bueno, muchísimas figuras literarias que hay. Entonces, eh, pues la literatura efectivamente nos sirve para expresarnos, para transmitir aquellas ideas, y que, bueno, precisamente es por eso que la literatura ha sido considerada a lo largo de la historia como una fuente de conocimiento, porque a través de esta, los autores, los escritores, plasman ahí lo que vivieron, reflejan ahí los acontecimientos sociales, políticos, culturales, bélicos, económicos, personales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es echar una mirada
al pasado. Definitivamente no podemos comprender bien el presente sin conocer el pasado, ¿sí? Es justo lo que estamos haciendo en las actividades de esta semana, por ejemplo, la actividad integradora 1. Si se fijan, estamos analizando el contexto de las obras también. En ese análisis que realizamos para evaluar, conocer una obra en su totalidad, pues necesitamos saber qué ocurrió cuando ésta surgió hace 5, 10, 15, 20, 50, 100 años para poderla comprender. Entonces es un mundo fascinante el de la literatura, francamente. Podemos viajar a través de estos textos literarios a otras épocas, a otros tiempos y sin salir de nuestro hogar, sin movernos de nuestro sofá. Una capacidad maravillosa, un don que tenemos, ¿no? Los seres humanos, que nos ha dado la naturaleza a través de los siglos de evolución, esa mente maravillosa que tenemos que nos hace que a través de ella podemos tener la capacidad de viajar a otros lugares, a otros tiempos, experimentar otro tipo de emociones distintas a la nuestra, otras maneras de pensar con la que nos enriquecemos. Bueno, podría llevarme la sesión entera hablándoles de las ventajas que tiene la literatura, de las bondades y demás, pero solo es una pequeña introducción. Antes de avanzar, como siempre, abro espacio aquí para dudas, comentarios, inquietudes, lo que ustedes quieran externar, es momento para ello. Los atiendo. Hola Isis, buenas noches, bienvenida Isis. María Mercedes, hola, bienvenida Mercedes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en estos espacios. Ojalá que sean de su agrado, ojalá que sean, pues, que les den las herramientas que ustedes necesitan y además ampliar, porque si se fijan, trato de ir un poquito más allá, un poco más profundo en la comprensión de esta bella arte. Entonces, voy a estar aquí pendiente de sus dudas. Gracias a ti, Mercedes. Voy a estar aquí pendiente de sus dudas, cualquier situación. A mí me agrada bastante que ustedes me pregunten, que compartan ejemplos, que me hablen de sus comunidades, de sus ciudades, donde puedan ejemplificar lo que estamos viendo. Todo lo que quieran compartir, aquí es el espacio adecuado para ello. Nada más levanten su mano y pues abren su micrófono y pueden compartir o pueden escribir también en el chat, aunque es muy agradable escucharles también. Entonces, vamos a continuar con lo que tenemos planeado para esta sesión, revisando, por supuesto, lo que vimos primeramente la sesión anterior. Aquí estamos, con el orden de la presentación, que es este. Ya hubo una presentación profesional y personal, precisamente con esa intención de conocernos un poco más y que sepas por qué te acompaño aquí en estas sesiones, por qué soy asesor, qué me respalda en ese sentido para poderte acompañar, y también personalmente, porque antes que asesores, pues somos seres humanos y pues tenemos afinidades y demás que facilitan nuestra comunicación, ¿verdad? Entonces, dudas, ya la sesión anterior hablamos de ellas, de las principales dudas externadas y demás, pero como ya les decía, las pueden externar hoy también a lo largo de la sesión. Eh, Jugamos con esta actividad extraordinaria que es el Mentimeter, donde hicimos una lluvia de ideas acerca de lo que es la literatura, los géneros y los subgéneros literarios, el impacto que estos tienen en nuestra vida cotidiana. Ya compartimos en torno a esto
En el Mentimeter también vimos grandes definiciones de literatura, pues por grandes autores, porque no podemos quedarnos únicamente con lo que nos dice la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? Que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, una definición muy puntual, pero muy básica también, de acuerdo a la profundidad y el impacto que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana. Y entonces, con esa intención de sensibilizarlos en torno a esta bella arte, pues compartimos cómo la definen grandes autores, premios Nobel de literatura, escritores formidables como Octavio Paz, Franz Kafka, eh, y bueno, muchos autores que nos definen a esta bella arte de una manera más creativa, de una manera literaria, más sensible. También compartimos la sesión anterior acerca de lo que es el texto literario, fondo y forma, ¿sí? Fondo y forma en los textos literarios. Eh, Todo esto fue lo que vimos, vamos a señalarlo, la sesión de ayer. ¿Vale? Esto es lo que vimos la sesión de ayer. Quien quiera acercarse a cualquiera de estos puntos puede revisar la sesión anterior, la sesión de martes. Y entonces, igualmente como tenemos compañeros que ven las grabaciones únicamente, bueno, pues estos temas, todos estos puntos los revisamos la sesión anterior. En esta sesión de hoy vamos a ver, primeramente vamos a jugar, ¿qué les parece? Vamos a jugar un Kahoot muy divertido, son actividades muy agradables, trato de que sea dinámica la sesión, que como les decía, yo podría llevarme la sesión entera teórica y hablarles aquí de la literatura y demás, pero no es la intención. La intención es que ustedes practiquen, de esa manera queda más o de una manera más significativa el aprendizaje, el conocimiento y qué es lo que buscamos. Entonces, con esa intención, vamos a jugar este Kahoot, donde toco algunos puntos importantes acerca de los temas o de las principales dudas que por lo regular ocurren en esta primera semana. Posteriormente les voy a compartir cómo analizar un texto literario. En la actividad integradora 1 estás analizando no uno, sino 3 textos literarios que tienen 3 formas diferentes, que son los 3 géneros, ¿verdad? Narrativo, poético y dramático. Ya vimos la sesión anterior, pues que tienen 3 formas diferentes: forma narrativa, forma poética y forma dramática. El narrativo pues, utiliza la narración, el poético utiliza los versos, el dramático utiliza los diálogos. Entonces, estamos haciendo en esa actividad un análisis a profundidad de esas obras. Bueno, vamos aquí en esta actividad a analizar igual los mismos elementos, pero en este caso de esta maravillosa obra que es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Por qué? Porque no podemos poner los mismos ejemplos y entonces vamos a analizar lo mismo, todos los elementos que se necesitan para dicho análisis, desde quién es el autor, cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra, cuál es el tema, el argumento, tiempo, espacio, personajes, todo. Este segundo momento, que es redacción de un texto con lenguaje literario, esto está más encaminado a la actividad integradora 2, puntualmente a donde tienes que redactar, a cambiarle una forma a un texto que viene como versos, es decir, un poema del perro y el cocodrilo, ¿verdad? Te piden que le cambies la forma, que en vez de versos, ahora lo cuentes a través de una narración y que incluyas el lenguaje literario. Muy importante, porque hay quienes sí le cambian la forma, lo dicen de manera narrativa,
pero exactamente igual, no le agregan nada de lenguaje literario, pues lo cual no cumple. Y es donde he visto como he detectado esa área de oportunidad. Entonces es por eso que lo vamos a ejemplificar. Ustedes van a hacer la actividad y pues al final yo les voy a poner también un ejemplo de cómo podría quedar. Pero recuerden que para ganar participaciones extra, pues tenemos que, valga la redundancia, participar de manera activa. Por último, dudas, comentarios, inquietudes, etc. ¿Sale? Ana, ¿tienes algo para decirnos? ¿Tienes tu micrófono encendido? Te escuchamos. Escuchamos ahorita algún comentario o quizás solamente pues, te ingresaste con el micrófono encendido. Si no hay nada para comentar, bueno, pues, seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Borramos estos dibujos. Cierro esta herramienta porque si no, no me permite avanzar. Alístense para nuestro Kahoot. En unos segundos les comparto. Estamos, elimino mi imagen para que no estorbarles. Ok, Ana, no te preocupes. Ya te leo. Pero mira, ingresaste en buen tiempo. Vas a participar también en la actividad. Entonces, les comparto el pin del juego. Ya se los envié. Directamente ingresa al enlace que te acabo de compartir. Ingresa al enlace, elige el dibujo animado que más te agrade. Hay muchos. Por supuesto, pon tu nombre y listo. ¿Vale? Ya está Viviana con nosotros. Con Isis también. Y Ana Bonilla también con nosotros. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Fíjense bien, espero que ya hayan jugado Kahoot. Si no, María Mercedes, excelente, gracias, ya está también con nosotros. Son 20 segundos para cada respuesta. Traten de elegir la respuesta correcta antes de que, faltando unos 5 segundos o algo así, para que no se les vaya la oportunidad. No es una competencia tampoco. Simplemente es una actividad divertida para pues seguir aprendiendo, pero de una manera divertida, creativa. ¿Sale? Entonces, por supuesto que mejor que te esfuerces y que puedas obtener el primer lugar en el podio. Excelente, ¿verdad? Pero lo importante, lo interesante de la actividad es aprender, convivir, divertirnos y demás. ¿Sale? Entonces, aquí vamos. Semana 1, módulo 4, textos y visiones del mundo. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, la música, la literatura o la arquitectura. Quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solo
ninguno de ustedes alcanzó a contestar. Recuerden que tienen que utilizar dos pantallas. Si es que están en su celular, cambien de pantalla. En una pantalla les aparece esta presentación, el Kahoot, donde ven las opciones, y en otra pantalla les aparecen las opciones a elegir, ¿sí? Entonces, para que estén atentos y puedan alcanzar a responder. Claro, por supuesto que eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. Ya lo explicamos desde la sesión anterior y ahorita en la introducción a la sesión, pues también comentamos al respecto. Son los tres géneros de la literatura universal: ficción, terror y realismo, narrativo, poético y dramático, narración, verso y diálogo. Excelente. Estos son los géneros de la literatura. Déjenme utilizar esta herramienta. Aquí estamos. Claro, estos son los tres géneros de la literatura universal. Ayer los expliqué. El narrativo, que nos cuenta historias; el poético, que transmite emociones, sentimientos de manera bella; y el dramático, que representa los episodios de la vida cotidiana. Hay quienes se confunden y cuando hablamos de géneros, piensan que ficción, terror son géneros. Pueden ser géneros siempre y cuando agregamos temáticos. Géneros temáticos. Si alguien nos pregunta, ¿cuál es el género temático de la obra que estás leyendo? Es terror, es ficción, es realismo. Género temático. Y narración, verso y diálogo son las formas en las que se escriben los géneros. El género narrativo utiliza la narración. El género poético utiliza el verso. El género dramático utiliza el diálogo. ¿Cómo le llamamos a esto? Prototipos textuales. Son prototipos textuales, formas de escribir, pero cuando hablamos de géneros, pues aquí están: narrativo, poético y dramático. Ok, Ana, entiendo. Como les decía, aquí la intención es, pues, practicar y que esta sesión te sirva para eh, igual confirmar o ampliar, dominar los temas de la semana. Y ya con este hecho también que estés participando, generas esta, valga la redundancia, participación extra. Vi que se integró un compañero. Anexo nuevamente el enlace para el Kahoot porque a él no le aparece el historial de la conversación. Entonces anexo nuevamente el enlace para el Kahoot para que se pueda integrar también con nosotros a jugar este Kahoot. Continuamos. Se mueve el podio, muy bien. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. ¿Fondo o forma? ¿Qué es esto? ¿Fondo o forma? Por supuesto, esto es fondo. Así es. Bueno, ahí nuestra compañera Ana, ahí faltó un poquito de precisión, pero
te lo aclaro aquí para que tengas claridad en torno a este tema que es muy importante y que nos va a estar acompañando a lo largo de estas 4 semanas. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis de algo, del arte principalmente, del arte, de una pintura, de una obra arquitectónica, de una película y por supuesto de un texto literario, analizamos su fondo y analizamos su forma. El fondo, fíjense cómo hasta el mismo término alude a el asunto. El fondo es el contenido de lo que trata una obra, la idea o el pensamiento, ¿sí? El interior de las obras. Vamos a hacer una analogía. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma, por supuesto. ¿Cuál es nuestro fondo? Nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestras emociones. Todo eso es nuestro fondo. ¿Cuál sería nuestra forma? Ah, bueno, hay algunos que son altos, hay otros que son bajos, hay otros que son de tez clara, hay otros que son de tez morena, hay quienes tienen el cabello rizado, hay quienes tienen el cabello lacio, hay quienes, ¿sí? Forma y fondo. En un texto también hay fondo y forma y es necesario considerar los dos elementos para hacer un verdadero análisis. Radica en la estructura o el plan, el tipo de lenguaje, las figuras retóricas, el género al que pertenece la obra, fondo o forma. Por supuesto, esto es forma, lo acabamos de mencionar. Recuerden, fondo es contenido y forma es cómo dices ese contenido. La obra trata de un príncipe o un piloto aviador que va viajando de planeta en planeta, y en esta obra se encuentra diferentes personajes como un zorro, una rosa, y nos ayuda a entender la obra que lo esencial es invisible a la mirada. ¿Eso qué es? Fondo. ¿Cuál sería la obra? Perdón, fondo. ¿Cuál sería la forma? Ah, bueno, esta obra está escrita en narración, tiene tanta extensión, se utiliza un tipo de lenguaje literario. Eso sería la forma. ¿Sale? Muy bien, continuamos. Situación global en la que se encuentra el autor, su edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, etcétera. ¿Contexto de la obra o contexto del autor? ¿Qué dices? ¿Cuál de las dos? ¿Contexto de la obra o contexto del autor? Por supuesto que es contexto del autor. Yo creo que lo vemos aquí claramente. Situación en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, contexto del autor. ¿Y esto para qué nos sirve? De hecho, si te das cuenta, en la actividad integradora 1 se nos pregunta cuál es el contexto del autor para poder analizar una obra literaria, porque si no conoces el origen de ese autor, es muy difícil que puedas entender por qué escribió esa obra. En cambio, leemos el contexto del autor y sabemos que cuando escribió la obra, él estaba bajo un estado de salud deficiente, una economía pues baja, estaba viviendo
una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, todo eso nos ayuda a comprender el mensaje de la obra y a entender por qué el autor escribe como escribe. Claro, el autor escribe de esta manera, pues porque estaba pasando por una ruptura amorosa, lo entiendo, o la pérdida de un ser querido, o un estado económico eh, precario, etcétera, etcétera. Entonces, pues, fundamental conocer el contexto de la obra y del autor. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta: ¿qué sucede en la obra? ¿Argumento, tema o acción? ¿Qué es esto? Por supuesto, este es el argumento. Cuando nos pregunten cuál es el argumento de una obra, haz un resumen en general. ¿De qué trata esa obra? Cuéntanos de manera general y breve, y eso será el argumento. Se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta: ¿cuál es la idea central? ¿Argumento, tema o personajes? Esto es el tema. A diferencia del argumento, el tema es breve, el tema es conciso, directo, ¿sí? El amor, la vida y la muerte, las mentiras, la guerra. Ese es el tema. Y el argumento es un resumen de toda la obra. Es el lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. ¿Falso o verdadero? Esto es verdadero, perdón, falso, por supuesto. Es que me dejé ir por sus participaciones. No, es falso. Fíjense, vamos a utilizar esta herramienta. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando. Este lenguaje denotativo es claro, es específico, es directo. Y el connotativo se escribe así. Connotativo. El lenguaje connotativo es el que se utiliza en las obras literarias. El lenguaje connotativo, también conocido como lenguaje figurado, lenguaje literario, ¿sí? Entonces, el lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias, falso, por supuesto. El connotativo es el que se utiliza en las obras literarias. Seguimos. ¿Cuál de los tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? ¿El lenguaje científico, el lenguaje literario o el lenguaje argumentativo? ¿Cuál de estos tipos de lenguaje? El lenguaje literario. Por supuesto que el lenguaje literario es el que se utiliza para expresarnos de manera creativa. Por ejemplo, a ver, les comparto un fragmento de algún poema. Les iba a compartir de Sor Juana, pero me sé muchos. Por ejemplo,
Los Amorosos es uno de mis poemas favoritos de eh, Jaime Sabines, un poeta chiapaneco, orgullo mexicano. Dice el poema: los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos viven al día, puntos suspensivos. Ahí sigue el poema, ¿sí? Es un lenguaje figurado, es un lenguaje artístico, es un lenguaje creativo, el que se utiliza en la literatura, en la poesía, de una manera más eh, fuerte, más clara. Entonces, decíamos que el arte es una manifestación de ideas, pensamientos, emociones de manera creativa, y cómo vemos la creatividad entonces en esta bella arte a través del lenguaje literario. ¿Cómo vemos la creatividad en las pinturas? A través de las formas, de los colores, ¿sí? Cada bella arte se pone creativo con sus recursos. En el caso de la literatura, pues lo hace a través del lenguaje literario. Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente la bipartidista. ¿Contexto de la obra o contexto del autor? Esto es contexto del autor. Cuando nos preguntan cuál es el contexto del autor, pues hablamos de todas las particularidades que podemos investigar de él, ¿verdad? En este caso, ¿quién vivió en Colombia? Él, el autor. Aquí no se habla de la obra. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Esto es contexto de la obra o del autor. Contexto de la obra, por supuesto. Esto es contexto de la obra. Fíjense cómo el contexto de la obra es conocer qué pasaba en ese momento, social, políticamente, culturalmente, lo que conocemos como contexto de la obra. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano, necesitamos actuar ya, el cambio climático aumenta la temperatura global, el viento llora, la tierra pide ayuda. Claro, ¿verdad? Este es lenguaje literario. El viento llora. ¿El viento puede llorar? ¿Literal? No, es un lenguaje artístico, es un lenguaje figurado, ¿verdad? Se ve muy claramente la diferencia con el otro tipo de lenguaje. Entonces, este tipo de lenguaje es el que se utiliza en la literatura. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. ¿Narrativo, poético o dramático? ¿Qué género es este fragmento? Todos acertaron correctamente. Género poético, los versos, la abundancia de figuras literarias, la expresión de emociones, sentimientos. Sigue moviéndose este podio, muy bien. María, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ricardo, no pude. ¿Narrativo, poético o dramático?
Ah, excelente, muy bien, acertaron adecuadamente. Género dramático, se utilizan los diálogos en el género dramático, muy bien. María caminaba por el parque perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo. ¿Narrativo, poético o dramático? Género narrativo. Excelente, acertaron adecuadamente. El género narrativo se cuentan historias, ¿verdad? Se cuentan historias, hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo psicológico? Esperó 5 minutos en la sala, los segundos parecían horas mientras esperaba, o la película empezó a las 8 p.m. Los segundos parecían horas, es un tiempo psicológico, no hay claridad en ese tiempo. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo cronológico? El viaje duró exactamente 2 semanas, sintió que el día no terminaba nunca, su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. Tiempo cronológico. El viaje duró exactamente 2 semanas. Esto es un tiempo cronológico porque hay eh, pues una continuidad en cuanto al suceso de los acontecimientos. El espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle o un parque. ¿Falso o verdadero? Verdadero, claro, es el lugar donde ocurre la historia, un parque, una casa, un bosque, un castillo. Muy bien, veamos el podio. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Felicidades especiales para Viviana, para Isis y María Mercedes, que tiene el primer lugar. Gracias por su participación. Muy bien. Permítanme un momento para pasar al siguiente momento. Ok, nuestro siguiente momento trata de el análisis, ¿verdad? De las obras. ¿Cómo podemos analizar una obra o tener claridad en cada uno de estos elementos? Dame un poquito, por favor. Porque no me parece. Aquí tengo ya.
Ahora sí, aquí está, miren, es exactamente lo mismo que ustedes están haciendo en la actividad integradora uno para que tengan claridad de cada uno de estos elementos. Eh, ya que los están viendo aquí, nada más voy a cerrar esta herramienta, el Kahoot, porque si no se pone lenta la sesión. Aquí estamos. El autor, en este caso, de la obra del Principito, pues es Antoine de Saint. ¿A qué género pertenece? Pertenece al género narrativo. ¿Cuál es el contexto de la obra? Fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta. ¿Cuál es el contexto del autor? Eh, Antoine de Saint fue un piloto aviador, vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire influenciaron su obra marcada por la reflexión sobre la vida y la soledad, perdón. La intención, es decir, el propósito de la obra, ¿cuál es? Invitar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor, la pureza. Entonces, cuando nos preguntan la intención es el propósito. El argumento, ya decíamos, un pequeño resumen de la obra. Ah, bueno, pues es un príncipe que viaja de planeta en planeta conociendo personajes que representan defectos humanos mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. A diferencia del tema, vean, el tema es breve, crítica a la sociedad adulta, el valor de las relaciones genuinas, el retorno a la pureza y la sencillez de la infancia. La acción, el principito viaja y conoce personajes en distintos planetas mientras un aviador narra su encuentro con él en el desierto. El tiempo, en este caso, es atemporal. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son universales. El espacio se desarrolla en un desierto, planetas imaginarios. Los personajes, el principito, el aviador, el zorro, la rosa. Eh, luego las preguntas, con base en los elementos anteriores, cómo se relaciona el contexto del autor y su obra. Vean, el contexto histórico de la obra, ambientada en la Segunda Guerra, en una época de guerra, refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. El autor, influenciado por su vivencia en tiempos de conflicto, utiliza la obra para denunciar las injusticias sociales y personales. ¿Sí? Luego, aquí pues no tengo tres obras, que es lo que pide la pregunta, ¿verdad? En un comentario compara las formas en las que se transmite el mensaje. Ojo, aquí yo nada más lo que les quiero precisar es, tomen en cuenta que está hablando de forma. Entonces, por ejemplo, tú ahí vas a hablar. En el caso de la obra de Sor Juana, utiliza los versos, la poesía para transmitir su mensaje. En el caso de la otra obra, utiliza la narración para contarnos, etc., etc. El otro texto utiliza los diálogos, la forma dramática, etcétera, etcétera. Entonces, hablar literalmente de la forma, porque es algo que luego omiten. Vamos por último, para alcanzar pizarras, nueva pizarra. Aquí van a hacer un ejercicio. Yo les voy a compartir un texto que viene en verso, como lo que les pide en la actividad integradora 2, en el texto El perro y el cocodrilo, ¿verdad?
Viene, no puedo compartir el mismo texto, por supuesto, pero con esto nos queda bastante claro. Aquí está este texto en forma de versos. Tú lo tienes que convertir en forma de narración y además utilizar el lenguaje literario. Trata de cambiarle algunos fragmentos para que donde utilizas el lenguaje figurado, metafórico, el lenguaje connotativo y además en forma de narración. ¿Sale? Con esta actividad vamos a cerrar. Les voy a dar 3 minutos, si les parece. Lo pueden escribir en el chat y ahorita los leo. ¿Les parece? Y yo les voy a compartir un ejemplo también. Entonces, adelante, corre tiempo.
Muy bien, ya estamos cerrando. Aquí veo su trabajo. Excelente. Alguien más aquí escribe todavía. Creo que es María Mercedes, desde su trono de oro. Pero va por ahí, por esa línea. Excelente. Están haciendo muy bien. Mientras van terminando, voy leyendo lo que ya tienen escrito. Había un rey muy rico y orgulloso que adoraba sentarse en su trono. Frente a él estaba un mendigo que nunca decía nada. El rey no se preocupaba nunca por la presencia de éste y disfrutaba de su riqueza sin preocuparse por el sufrimiento del mendigo que estaba en el suelo todo el tiempo frente a él. Ok, esta redacción es narración, este texto es narración, si lo convertiste en narración, solo falta la claridad donde se vea el lenguaje literario, ¿no? Excelente participación. Los voy a ir quitando para dar espacio a los demás. Buen trabajo. Era un rey muy rico que se sentó en su trono de oro. Fabuloso, muy bien. Enfrente de él tenía un mendigo que era muy callado. El rey lo ignoró cuando sufría y siguió disfrutando su riqueza. Excelente trabajo. Fíjense, en su trono de oro, bueno, no vemos, digamos que, ahorita les voy a poner un ejemplo para que se vea más claro todavía esa presencia de lenguaje artístico, pero excelente trabajo. Todavía hay varios que siguen aquí escribiendo. Espero un momento para darles la oportunidad. Voy acomodándoles aquí un poco los textos para que haya el espacio suficiente. Ya está este también. Un rey envuelto en el brillo de su oro. Ah, muy bien. Y en la soberbia de su poder reposaba en su trono resplandeciente. A sus pies, en silencio, un mendigo parecía desvanecerse entre sombras, ignorando como si no existiera. Pero el monarca ciega ante el dolor. Excelente trabajo. Ahí sigue, entre el dolor ajeno. Muy bien. Excelente, ahí siguen escribiendo. Vamos a ver el texto de nuestra compañera Viviana. Desde su trono de oro, el rey contemplaba su fortuna con orgullo frente a él. El silencio del mendigo era absoluto. Uno se hundía en el lujo, el otro en el desamparo, separados por un abismo de indiferencia que ninguna joya podía llenar. Excelente, Viviana, gracias por tu trabajo. Y aquí están terminando. Es Mercedes, me parece, ¿verdad? Pero el monarca ciego ante el dolor ajeno dejó que su mirada se perdiera en el fulgor de sus riquezas, miren.
Claro, muy bien. Ahora yo les voy a ejemplificar. Es un tanto, digamos que más, eh, se ve más, aún más claramente con la intención de que se vea como muy evidente la presencia de este lenguaje. Muy bien, observemos, aquí va. El soberano colosal y brillante reposaba en su trono de resplandeciente oro, con una mirada altiva y distante. Ante él, a los pies de su majestad, un mendigo yacía, callado y quebrado, sin atreverse a emitir un solo suspiro. El monarca, ajeno a su miseria, se sumía en el dulce abrazo de su opulencia, indiferente al dolor que se derramaba a sus pies. ¿Sí? Vemos claramente que este es un texto narrativo y que este tiene más la forma de los versos. Además, el uso del lenguaje literario, las figuras literarias, ¿verdad? Excelente. Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. No sin antes dar espacio para atender dudas, comentarios, inquietudes o cualquier situación que quieran externar. Y si no, con esto concluiremos también nuestra sesión. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Les leo, ya no habrá otra sesión, ya no habrá otra sesión esta semana. No, Viviana, son dos sesiones por semana, martes y miércoles, donde vimos pues todos los principales temas de la semana y están grabadas en la pizarra de sesiones. Ana, sí, Ana, hubo un cambio y lo hemos estado comentando. Pues es muy positivo este cambio, Ana, porque anteriormente la sesión, como bien dices, era miércoles y viernes, y pues ya el viernes, pues era una sesión como algo tardía. Entonces, ahora solo son martes y miércoles con la intención de que tengas más herramientas para aclarar cualquier duda que exista. Isis, ¿todo bien? Muy bien. Entonces, Viviana nos dice, me gusta más así, lástima que me perdí la de ayer, toca ver la grabación. No te preocupes, Viviana, así es, está la grabación, pero yo igual sé que es un verdadero acierto, porque ya ahorita, aunque no hayas hecho, es más, aunque no hubieras leído nada de las actividades, de los recursos de la semana, con estas dos sesiones que ya tuvimos, ya tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer en ambas actividades. Tienes más elementos para elaborarlas, entonces, lo cual te va a facilitar la elaboración. María Mercedes, no tengo dudas, profesor, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias, Ana.
Isis, disculpa, ¿cómo pongo la música que puso de fondo? Gracias, qué padre que te late, Isis. Fíjate, de hecho es un instrumento que yo toco. Yo toco este instrumento que se llama hang. Es el hang pan. Eh, es un instrumento maravilloso. Miren, le voy a subir otro poquito. Es un instrumento que llena de calma, muy agradable. Y a mí, pues me gusta, les decía, yo toco este instrumento, pero siempre me gusta poner música de fondo para armonizar más nuestra sesión. ¿Sí? Entonces, en específico, este artista que toca este instrumento se llama, déjame te lo comparto, copiar enlace, ya te lo envié. Hay muchos que lo tocan, el Hank, pero este artista es un talento extraordinario. Cuando estén cansados, estresados o simplemente que quieran trabajar con armonía, pues bueno, este instrumento ayuda bastante y lo pueden poner de fondo. Excelente presentación, muy dinámica y nutritiva. Muchas gracias, Mercedes, por tus comentarios. Gracias a todos por su participación. Sigo pendiente a través de los mensajes de plataforma, a través del foro. Nos dice Ana, me gustó la clase, aunque no pude participar activamente, el aprendizaje fue bueno. Gracias, profesor. Gracias a ti, Ana. Las sesiones quedan grabadas para que las puedas ver las veces que quieras. Y pues atento a sus dudas. Bonita noche, cuídense. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Gracias, hasta la próxima.